días, Dios los bendiga. Hace muchos años en la colonia donde vivíamos había personas que iban a compartirle a uno de la palabra, escuchaba donde iban a las casas a compartir de la palabra, pero como uno estaba enseñado a otra doctrina, sí, no les hacía caso, sí, pero me recordando cómo el Señor tuvo misericordia de mi vida, y desde esos tiempos ya el Señor había puesto sus ojos en mi vida, y gracias a Dios que pude escuchar su voz, pude entender que costó mucho, sí fue muy difícil, que Dios solamente era el único que podía quebrar mi corazón a poner sus ojos en Él, a poder escuchar su palabra, de las enseñanzas que Él tenía para mi vida. Fue un tiempo muy difícil, sí lo fue. Sí, fueron muchos, pudiéramos decir, dolores que tuve que pasar para que poder entender, poder asimilar que el propósito de Dios era otro para mi vida, que tenía que dejar muchas cosas que traía muy arraigadas de mi pasado, de las enseñanzas de la familia, enseñanzas que pues no iban acorde a la voluntad de Dios ni a su palabra, situaciones que pasaba uno y que no eran como Dios ponía en la palabra que se deberían de llevar en sus ordenanzas, en sus estatutos, ¿sí? Y fue un tiempo muy largo el poder entender que Dios tenía un propósito para mi vida, y que el viejo hombre que había en mí tenía que ser transformado, tenía que ser renovado, pero para eso tuve que pasar por un desierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba renuente a entender lo que Dios tenía para mi vida, el propósito de Dios, cuál era, que tenía que dejar todas esas costumbres, todos esos hábitos, todas esas enseñanzas erróneas que había recibido durante muchos años. Y conforme fui aprendiendo de la palabra, me voy dando cuenta que debemos de dejar ese viejo hombre que está viciado con tanto deseo de la carne. Poder dejar todo eso es complicado, pero cuando uno se humilla delante de Dios, se arrepiente, pide perdón, verdaderamente viene el Espíritu Santo y es el único que puede hacer la obra en nuestras vidas. Nadie más, hasta que no reconocemos que tenemos esas fallas, que Él es el que tiene que transformar nuestras vidas con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Este tiempo quisiera que cada uno de nosotros, aquel que está escuchando esta enseñanza o este video, está viendo, que escudriñe su corazón, que le diga al Señor: Señor, dime en qué áreas de mi vida estoy fallando, cuáles áreas de mi vida todavía sigue brotando el viejo hombre que está viciado, del cual que tú no quieres que siga siendo esa persona, porque a veces nos engañamos nosotros mismos pensando que estamos bien, y verdaderamente delante de los ojos de Dios hay muchas cosas que todavía necesitamos cambiar, dejar de un lado. Dice la palabra que cuando está mora el Espíritu Santo en nuestras vidas, tiene que ser todo diferente. Tenemos que reflejar al Espíritu Santo en nuestras vidas, para que la demás gente que lo conoce a uno vea que hay un verdadero cambio, que ya no somos los mismos, que ese testimonio sea palpable en la vida de ellos, que penetre y que reconozcan que sí, verdaderamente sí necesitan de Dios. Vemos unas citas ahí en Efesios 4:22 al 24, que dice: en cuanto a la manera
cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Ese viejo hombre que fue creado en el transcurso de los años tiene que ser renovado. ¿Y quién lo puede hacer? El Espíritu Santo. Y cuando verdaderamente nos humillamos a Él y le decimos, cámbianos, Señor, porque el Espíritu Santo es el que pone en cada uno de nosotros que las cosas que están mal. Ahí en Colosenses 3, de 9 a 10, dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual será renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. Si el Señor nos creó, entonces tenemos que entender que Dios quiere un cambio en nuestras vidas, un cambio verdadero, no un cambio o un maquillaje en nuestras vidas. Ahí en el Salmo 62 dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Y verdaderamente que solamente con Dios y el Espíritu Santo podemos hacer esas proezas, esos cambios en nuestras vidas, en nuestras familias, y que podamos reflejar ese amor del Señor Jesús a cada uno de los que no conocen. Bendiciones.